días. Y hoy a nosotros, pues también cambiarnos el pensamiento, tal vez a lo mejor no legalista, como el pueblo en aquel entonces, pero sí un pensamiento mucho más dañino, que es el pensamiento del mundo. Lo que el mundo quiere enseñarnos, lo que la sociedad quiere enseñarnos, y que Jesús a través de su palabra quiere cambiar nuestro pensamiento. ¿Oramos? ¿Sí? Por esta palabra. Usted ore al Señor y dígale: Señor, abre mi entendimiento para poder entender la palabra. Lo que usted tiene para ustedes lo puedan recibir. Padre, le damos gracias, Señor, en esta mañana por la bendición que nos da de poder estar primeramente en su casa. Y hoy, Señor, para recibir la palabra que usted ha puesto en mi corazón, Señor, de poderla compartir a mis hermanos. Yo le ruego, Señor, que usted esté obrando en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros, para recibirlo conforme a su voluntad, Padre, y podamos entenderlo conforme a lo que usted quiere operar en la vida de cada uno de mis hermanos y en el mío propio. Padre, gracias por ello. Hoy también quiero rogarle, Señor, que usted nos esté ayudando a través de su Espíritu Santo, atando todo espíritu de distracción, todo espíritu, Señor, de adormecimiento que quiera venir a la vida de mis hermanos y que le impida, Señor, recibir esta palabra, porque seguramente, Señor, Padre, ha sido de grande bendición para mucha gente en todo el tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, amén y amén. Hermanos, antes de continuar, me entregaron un papelito por aquí. Queremos felicitar a nuestros hermanos Miguel Gaitán y Ana Martínez. ¿Estarán por aquí? Cumplen 30 años de casados, hermanos. Bienvenidos, felicidades. Gracias por sus vidas y pues que sigan así tomados de la mano del Señor, hermanos, hasta que el Señor nos llame. Firmes, si cumplieron 30 pueden cumplir 60, ¿verdad que sí? Pero juntos. Amén. Dios me los bendiga. Bien, hermanos, pues vamos a tocar el tema. Las bienaventuranzas están en Mateo 5 y viene precisamente en el hecho de que mucha gente estaba siguiendo a Jesús. Lo estaba siguiendo por sus milagros, lo estaba siguiendo por sus sanidades, lo estaba siguiendo porque Jesús en ese tiempo estaba representando una persona importante que estaba cambiando la forma de vivir. Entonces mucha gente fue atraída por todo esto, ¿sí? Y entonces lo seguían, pero Jesús, hermanos, fíjese bien lo que le voy a decir. Jesús hacía milagros, Jesús sanaba ciegos, cojos, paralíticos, endemoniados, pero Jesús quería algo más. Quería salvar sus almas. Quería que sus almas fueran a la vida eterna con Él. Entonces, una forma en la cual Dios usa, y no solamente en aquel tiempo, sino en este tiempo, es el hecho de que hace milagros, hace prodigios, hace maravillas para llamar la atención de cada uno de nosotros. No sé cuántos de ustedes, igual que yo, hemos llegado a la iglesia en alguna situación, por algún problema, por alguna enfermedad. Y hemos llegado y estamos aquí, hermanos, y gracias a Dios porque permanecen. Pero ¿sabe una cosa? Mucha gente recibió el milagro, recibió la sanidad y le dijo: bye bye, nos vemos cuando yo te necesite. Y no es así. Jesús quiere algo más que eso. Quiere algo más. Quiere, como le dije ahorita, que podamos llegar a la vida eterna con Él. Y por eso da esta enseñanza a una multitud. Dice en el versículo 1, capítulo 5 de Mateo: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Nosotros hoy las conocemos como las bienaventuranzas. Le damos el título por lo que Jesús estaba diciendo. Pero ¿sabe una cosa? Yo veo en ellas una forma, un camino en el cual no solamente yo, sino todos ustedes y todo el mundo podamos llegar al cielo. Pero quiero decirles algo, que estas bienaventuranzas van en contra de lo que en aquel tiempo se enseñaba. Va en contra aún, como le dije ahorita, de lo que en este mundo se enseña. En este mundo se enseñan cosas, hermanos, muy tremendas. El que no tranza no avanza.
Si tú te pegan, tú dale otro golpe. Si te insultan, da un insulto más fuerte. Y cosas como esas que si nosotros empezamos a escuchar lo que dice el mundo, vamos a perder la salvación. Ahorita que mi hermano Gil estaba orando por la ofrenda y él como pastor de jóvenes les hace una recomendación a los jóvenes. Yo en ese momento que él estaba diciendo, yo estaba pensando, qué importante es que los jóvenes puedan conocer estas claves de llegar a la vida eterna con Él. Porque ellos, al igual que nosotros ya estamos un poco más avanzados en edad, pero ellos están enfrentando al mundo, sus compañeros en la universidad, en la escuela, en el trabajo, se están enfrentando a muchas cosas y están viendo lo que se mueve en el mundo. Pero si no conocen lo que quiere el Señor que aprendamos para llegar a la vida eterna, se van a perder. Es más, le voy a decir algo más. Aún nosotros que estamos aquí, hermanos, podemos caer en la tentación del mundo. No es garantía el hecho de venir aquí a la iglesia y sentarnos, escuchar la palabra, el que podamos llegar a la vida eterna. No es garantía. Porque si nosotros no obedecemos la palabra, atendemos las recomendaciones que el Señor nos da, hermanos, fácilmente el mundo nos puede desviar. Y sabe una cosa, todo trae consecuencias, lamentablemente. Yo siempre les he enseñado a la gente en el sentido de que el diablo viene y te tienta. Te muestra las cosas placenteras, bonitas, te muestra de esa manera para que caigas. Y después de que caes, hace dos cosas. Te exhibe, y más si dices que eres cristiano, porque no te dice las consecuencias y vienen las consecuencias. Y tenemos que afrontarlas. Muchos de nosotros hemos aprendido, hermanos, por los errores que hemos cometido. Y lo mejor es que nosotros podamos escuchar la palabra, leer la palabra, creer la palabra, vivir la palabra, para así evitarnos muchas situaciones. Ya cuando estamos en el camino del Señor y conocemos su escritura, y cuando vemos a alguien que comete un error, ay hermanito, pero mira lo que dice la palabra, ¿por qué no atiendes a esto? Y a lo mejor da una respuesta como la que yo di, es que yo no sabía, es que yo no conocía la palabra. Pero bueno es conocer la palabra. Entonces, primera bienaventuranza es la que dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu, hermanos, son aquellos que se duelen, son aquellos que se consideran humildes, ¿sí? Que no las pueden ellos solos, que no pueden vivir sin la ayuda del Señor. Son aquellos que reconocen, hermanos, que no son autónomos, que dependemos del Señor. ¿Sí? Son los que reconocen su pobreza espiritual y, dejando a un lado toda autosuficiencia, buscan la gracia de Dios. Los pobres también, hermanos, cuando hablamos de pobres, claro que podemos entender lo que es la humildad. Y generalmente nosotros, cuando vemos una persona con falta de recursos o pocos recursos, mencionamos, son humildes, ¿verdad? Es persona humilde, porque no tiene a lo mejor el alimento, no tiene un trabajo estable, y podemos ver sus casas y son humildes. ¿Sabe? Mucha de esa gente, hermanos, vive solamente bajo la protección y el cuidado del Señor. Que aunque no tiene esos recursos, hermanos, para vivir, ellos viven lo que dice la palabra, viven al día, viven de las bendiciones de Dios, cómo llega el alimento día tras día. Y bueno, yo no sé ustedes, pero yo sí he pasado una situación en la cual no teníamos para comprar alimento. Y porque estábamos haciendo un pago, entregamos todo el dinero y dijimos, pues vamos a vivir a lo que Dios quiera. Y sabe una cosa, comprobamos que Dios es fiel y que de una u otra manera, hermanos, llegan las bendiciones. Tal vez moviendo a una persona, tal vez
llegando a alguien en la misma familia. Yo recuerdo en aquel entonces, yo estaba estudiando, iba a la escuela y luego me iba a la casa a mediodía y llegaba con mi mamá y me daba de comer y luego me decía, mira, llévale un taquito a Guille. Sí, y ahí le traía yo los taquitos a Guille para que comiera Guille, y no les dijimos que no teníamos, pero Dios sí sabía que no teníamos. Sí. Entonces, aquí vemos de dos maneras esta bienaventuranza. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sí puede ser, hermanos, el hecho de pobres físicamente, pero lo más importante son aquellos, hermanos, que reconocen que no pueden, ¿sí? Buscan la gracia de Dios, ¿sí? Buscan agradar a Dios, porque Dios es el que trae la bendición. Pero lo más importante de las bienaventuranzas, hermanos, es de que no importa lo que estemos pasando, si somos pobres de espíritu, reconociendo que Él es mayor que nosotros estamos bajo su cobertura, bajo su protección, bajo su cuidado, que dependemos de Él, ¿sí? O somos pobres económicamente, ¿sí? No importa cualquiera de los dos, el Señor nos sustenta a los dos. Pero qué diferente es aquel que tiene un espíritu orgulloso, soberbio, ¿sí? Y que busca de su manera cómo solucionar sus problemas, robando, insultando, quitando, no sé, tantas cosas que pudiera hacer alguien que no es pobre de espíritu, porque dice, no, yo me las puedo todas. Como ese versículo, no, ese versículo mundano, el que no tranza, no avanza. Sí. Y vemos gente en las empresas, hermanos, que roban, quitan, en lugar de someterse a Dios y buscar a Dios y clamar a Dios para que Dios les bendiga y puedan ser levantados. No, buscan la manera de cómo robarle a la empresa, cómo robarle a alguien para poder sustentar, pero no dependen de Dios. No sé si me ubiqué bien lo que es pobre de espíritu, ¿sí? Pero cada una de estas bienaventuranzas, hermanos, cada una de ellas trae una bendición. Esta dice, de ellos es el reino de los cielos. La razón principal por la cual Jesús, hermanos, nos enseña esto es que quiere entregarnos el reino de los cielos, ¿sí? Él quiere llevarnos a ese lugar de bendición, ¿sí? Y que podamos cada uno de nosotros reconocer que si algo somos, algo tenemos, algo vivimos o servimos para algo, tenemos una habilidad o tenemos algo, es porque Él nos la dio. Porque Él nos la dio. Ahora, no estoy hablando de que las riquezas sean malas, no, estoy hablando de que reconocer que todo lo que nosotros tenemos es de Él, ¿sí? Porque Él nos lo dio. Él trajo bendición a nuestras vidas. Y que podamos reconocer espiritualmente que Él fue el que nos perdonó, Él fue el que nos limpió, Él fue el que libró nuestras almas del infierno. Él fue el que hizo a través de su sacrificio que nosotros no fuéramos a la muerte eterna o la separación de Dios. La palabra muerte significa separación. Cuando se habla de la muerte eterna, se habla de la separación eterna de Dios. Entonces, Él fue el que hizo todo eso. Y que nosotros podamos reconocerlo como nuestro Señor, ¿sí? Y quiero decirle esto también, hermanos, que el reino de los cielos también puede ser presente en esta tierra. Cuando hablamos de la vida eterna, estamos hablando de algo especial que Dios tiene para todos sus hijos. Pero cuando estamos aquí, podemos vivir el reino del Señor, es cuando podemos disfrutar de las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Más adelante el Señor habla, la palabra habla de eso, pero yo lo voy a adelantar un poquito. ¿Cómo usted paga la paz? ¿Cómo usted paga la salud? ¿Cómo usted paga la tranquilidad? ¿Cómo usted paga la felicidad a veces de estar rodeado de familia, de hijos, de nietos, ¿Cómo lo pagamos? ¿Sí? Solamente nos damos cuenta que no tenemos eso cuando hay problemas, hay dificultades, hay enfermedad, hay divorcios, hay separación, hay pleitos, hay enojos, ¿sí?
Entonces, ¿por qué no elegir lo mejor? El Señor Jesús, yo le dije ahorita, Él con estas bienaventuranzas como que pone los pasos para crecer espiritualmente y que nosotros podamos llevarlos a cabo. Sí. La segunda bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Y quién ha llorado? Yo he llorado. Todos hemos llorado en algún momento. Sí. Pero a veces el lloro, hermanos, puede ser de enojo, puede ser de desesperación, ¿sí? Puede ser también en un clamor y en una necesidad que llegó a nuestras vidas. ¿A qué se refiere el Señor Jesús? Cuando nosotros, hermanos, lloramos de arrepentimiento por el pecado, cuando reconocemos que hemos fallado, cuando reconocemos, hermanos, que nuestra vida ha ido mal porque hemos cerrado el camino, nos fuimos chuecos, cometimos pecados. ¿Sí? Cuando llega el Señor Jesucristo a nuestra vida, hermanos, Él quiere traer bendición y quiere traer consuelo, pero antes nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Reconocer que cuando nosotros fallamos cometiendo un pecado, estamos fallándole a Él, estamos en contra de Él. ¿Sí? Cuando hacemos algo que Dios no aprueba, hermanos, yo creo que Dios se entristece y llora también por nosotros. ¿Sí? Especialmente cuando nosotros le decimos que le amamos. ¿Sí? Él se entristece. Entonces, cuando el Señor habla y dice que bienaventurados los que lloran, se está refiriendo a aquellos que lamentan haberle fallado al Señor. ¿Sí? Lloran de arrepentimiento, lamentan, lloran, se contristan, reconocen que han hecho mal, que han ofendido al Señor. ¿Sí? El Salmo 34:11 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, los que reconocen que han fallado. Isaías 66:2: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios en nuestra vida, hermanos? Lo dice Isaías de esta manera: tiembla a mi palabra. Quiere decir que si nosotros faltamos a la palabra, no la brincamos, nos importa poco, la palabra, hermanos, no tiene ningún valor para nosotros. Pero aquellos que conocen la palabra y saben que no es correcto lo que hay que hacer, hermanos, tiemblan. No porque o qué castigo Dios nos vaya a dar, sino porque representa que Dios se va a ir de nuestra vida. Y si se va de nuestras vidas, hermanos, perdemos toda bendición que Él tiene preparado para nosotros. Hay algo que llegó a mi vida, hermanos, desde que empecé yo, y muchas veces yo la repito, a lo mejor usted ya me la ha escuchado a mí, que si tenemos un Dios bueno, dice la Escritura, ¿qué es lo que quiere para nosotros? Cosas buenas. No quiere cosas malas. El enemigo dice: vino a hurtar, matar y destruir. ¿De qué le habla eso? Que el ladrón viene y quiere hacer destrucción en nuestras vidas, meternos en problemas. Pero Jesús dice: yo he venido a dar vida y vida en abundancia, una vida que nosotros podamos disfrutar. Todos aquí estamos vivos, ¿o no? Sí, ¿verdad? La siguiente pregunta sería: ¿cuántos de ustedes están disfrutando la vida que Dios les da? ¿Sí? Pues nomás 3 o 4. Ahorita muchos dijeron amén, oí muchos amones,
Pero cuando les hago la siguiente pregunta, ya nomás como que le dudaron. Ay, mamacita. Sí. Nosotros tenemos que venir al Señor corrigiendo nuestra vida. Sí. Temblar a su palabra por lo que Él dice. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Sí. Él no nos va a despreciar, hermanos. Cuando nosotros vamos a Él con un genuino arrepentimiento. Sí. Arrepentimiento es una palabra griega de kausone que significa cambio de dirección. ¿Qué significa esto? Que si usted va caminando en pecado hacia, vamos a decir, el infierno, y usted se arrepiente, usted hace un giro de 180 grados. Y en lugar de caminar hacia la muerte, empieza a caminar hacia la vida. Cambio de dirección. Pero para eso, hermanos, se necesita un arrepentimiento sincero. Implica un cambio profundo de mente y corazón, un rechazo verdadero al pecado, con el firme propósito de vivir de manera diferente, fíjese bien, para Dios. Vivir de una manera diferente para Dios, no para el mundo, ni siquiera a veces para la familia, sino tenemos que ir a una vida diferente para Él. Y entonces, cuando ya estamos viviendo de una manera diferente para el mundo, la familia, los amigos, en el trabajo, van a recibir las bendiciones del por qué yo cambié. Ya no voy a transar, ya no voy a insultar, ya no voy a golpear, ya no voy a hacer cosas malas, porque hoy vivo conforme a la voluntad del Señor. Mire, un día un hermano empresario, él tenía un negocio grande. Y entonces él llegó porque él venía adolorido, que cuando él empezó a poner el negocio, dijo: voy a contratar puros cristianos, porque los cristianos son temerosos, los cristianos no llegan tarde, los cristianos no echan mentiras, los cristianos no se enferman de adrede. Sí. Hermano, y ese día vino para decirme: hermano, he tomado la decisión de no contratar cristianos. Ay, oiga, hermano, eso pega. Eso duele. Y no le quise preguntar si había en su empresa gente de esta iglesia, ¿verdad? Porque hubiera sido peor. Sí. Entonces, nosotros, hermanos, si verdaderamente estamos arrepentidos de nuestra vida pasada, necesitamos un genuino arrepentimiento. Vivir de manera diferente para Dios, no pecando más, volviéndonos a Él en total confianza, esperando de Él su misericordia. Es lo que necesitamos hacer. Si yo le preguntara a usted: ¿cuántos han pecado aquí? Yo soy el primero que levanto mi mano. Sí. ¿Cuántos se han arrepentido del pecado? Amén. Sí. Eso es lo que abre las puertas de las bendiciones. Un genuino arrepentimiento. Y algunos lo expresan con lloro, con lágrimas. Se manifiesta este sincero arrepentimiento. Un deseo genuino de reconciliarse con Dios, con su Señor, porque reconocen que sin Él no somos nada, porque reconocen que dependemos totalmente de Él. ¿Sí? De Él. ¿Sí? Entonces Dios bendice, hermanos, a los que lloran y da la bendición, dice, porque ellos recibirán consolación, el perdón. Cuando vamos a Él genuinamente, Él nos perdona y nos consuela, ¿sí? De tal manera que nos sentimos libres, ¿sí? Ahora, ¿quién es el que trae la consolación? Pues es el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo, ¿sí? Él partió al cielo y nos deja aquí al Espíritu, el Dios de toda consolación, el que trae ese refrigerio a nuestra alma, el que trae paz a nuestra alma, el que trae tranquilidad a nuestra alma. Él es el consolador por excelencia, hermanos.
Y yo no sé, hermanos, pero yo creo que todos hemos pasado situaciones difíciles, ¿sí? Él viene y nos consuela y trae paz, ¿sí? Porque Él es nuestro consolador. Por eso esta bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, ¿sí? El Apocalipsis 21:4, viendo lo que es la consolación, dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo eso ya lo vivimos, hermanos, los que hemos sido renovados en el Señor Jesucristo. Y cuando llegamos al cielo, hermanos, a la vida eterna con el Señor, todo eso ya quedó abajo, ¿sí? Allá Él va a enjugarnos toda lágrima, todo lo que sufrimos, todo lo que lloramos. Él va a traer bendición a nuestra vida, ¿sí? Él es el que da la perfecta consolación, ¿sí? Y claro, es una promesa que Él nos hace. Pero ¿qué necesitamos nosotros primero? Arrepentirnos. Bienaventurados los que lloran. Arrepentimiento, hermanos. Los que lloran porque hemos fallado y Él trae bendición. Siguiente bienaventuranza. Fíjese, voy bien rápido, ya son las 11:30. Detente. Siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Sí? ¿Qué podemos entender por un manso? No vaya a decirme lo que mucha gente dice, que confunde la palabra manso con... No es lo mismo, hermanos. No es lo mismo. La palabra manso significa un hombre apacible, pacífico, gentil, humilde, ¿sí? En la Biblia la palabra manso significa humildad, ausencia de pretensiones y estar dispuestos a recibir una ofensa y no responder a ella. No significa debilidad, más bien, fíjese bien, manso no significa debilidad, más bien significa fortaleza de control, que Él tiene el control de su vida, ¿sí? Cuando alguien llega e insulta, hermanos, o viene y le echa una mentira, lo ofende, ¿verdad? Podríamos decir que el mundo dice que si te dan, tú dale, ¿sí? Pero la palabra de Dios dice que seamos mansos, que pasemos por alto la ofensa. En uno de los salmos dice que la honra del hombre es pasar por alto la ofensa, ¿sí? Esos son los mansos, los que tienen el control de su vida, ¿sí? No sé si a usted le ha pasado, yo cuento mucho de mis cosas, porque de mi vida pasada, porque, hermanos, yo sé de dónde el Señor me rescató, ¿verdad? Yo era corajudo. Un día yo iba manejando, hermanos, aquí enfrente de la cervecería, y entonces un carro, se puso el semáforo en verde y el carro de adelante se quedó parado, ¿verdad? Y le pito, ¿verdad? Y me regresó recordando a mi mamá. Y yo le puse el dedo, ¿sí? Hermanos, y el carro arrancó, y luego donde arrancó se da un enfrenón adelante de mí, de tal manera que yo me enfrené también, poquito le pego y se baja con una pistola. ¿Qué quieres? Nada. Le digo a mi papá y le platico a mi papá, ¿y qué te impulsó a contestarle, a decirle? Sí, no, pues mis ansias de valiente, ¿verdad? Que nomás yo mandaba, ¿verdad? Que no era más fácil que le sacaras la vuelta y le dieras, ¿sí? Y si a algún amigo le platiqué eso, le digo, no, pues te hubieras bajado y le hubieras... ¿Sí? El mundo se maneja por otro lado, ¿sí? Los mansos, hermanos, no significa debilidad, sino que su fortaleza está en el control de su vida. La palabra lleva la idea de humildad y autodisciplina, ¿sí? Esto habla de una persona que ya no va a actuar
en los deseos o impulsos de su carne, sino de su corazón que ha nacido de nuevo, que ahora lleva todas las cosas a Dios y no a la ira, al enojo, al rencor, a la venganza. Sí, para ellos, fíjese bien, hay perdón, compasión de amor. Una persona mansa ha aprendido a llevar todas las ofensas a Dios, perdona y espera de Él respuesta. Perdona y espera de Él respuesta. Sí. Tenemos que aprender a ser mansos y humildes. Sí. La palabra de Dios en Lucas dice que si alguien te hiere en una mejilla, tú pongas la otra. Dígaselo a un joven, ay sí, le voy a poner la otro cachete para que me dé otra. Sí. Es una paradoja, ¿no? Pero el Señor desea que nosotros seamos mansos. Pero la forma en que Dios quiere que vivamos muchas veces contradice la del mundo. Si quiere vivir para Dios, debe estar dispuesto a decir y hacer lo que para el mundo le parece raro. ¿Cuántos se comportan así? Es difícil, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos habla de ello. El Señor Jesús les hablaba a sus discípulos, enseñen esto. ¿Sí? Porque generalmente no actuamos así. ¿Sí? Fíjese bien, deberíamos estar dispuestos a decir o hacer las cosas que otros no hacen. Si nos odian, la palabra de Dios dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. Nomás como 3. Sí. Cuando alguien nos quiere robar o quitar algo, es mejor darlo. Hay que entregarlo. Sí. Mientras mucha gente, hermanos, que pelea, discute, quita, contradice, terminan tristes, solos, abandonados, los que actúan conforme a la palabra de Dios, hay una promesa para ellos. Sí. Hay una grande promesa. Sí. Y esa promesa, hermanos, dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Moisés se dice que era un hombre manso. Era el más manso que podía haber ahí. Oiga, un líder para mover millones de gentes. Oiga, si aquí, no sé, los que son familia tienen 4 o 5, hermanos, ¿cuántos problemas hay en la casa que tienen que arreglar el papá? Yo fui director de una escuela que tenía 18 grupos. Oye, hermano, todos los días había problemas. A veces estoy con el pastor platicando con él y entra una llamada y nomás en la llamada se escucha que la persona tiene una necesidad, porque el pastor dice, bueno, vamos a orar por esta necesidad. Y dice el pastor, y así entran todos los días. ¿Sí? Imagínense si el pastor no fuera manso. ¿Sí? ¿Para qué me habla a mí? Háblele allá, métalo a la cárcel, métale demanda, hágale esto, no me hable a mí. No, él con toda mansedumbre da la palabra y vamos a orar. Y eso tenemos que aprenderlo. Sí. Hay que aprender a ser mansos y entonces nos dará por heredar la tierra. Sí. Abraham, hermanos, la bendición de él, porque él dice que era un hombre obediente a Dios, la estamos recibiendo. Moisés, cuando sacó al pueblo de Egipto, hermanos, Moisés no repartió la tierra por heredad, la repartió Josué. ¿Sí? Pero lo que él hizo, hermanos, vino a tener una bendición. Ahora, ¿cómo lo podemos traducir con nosotros, hermanos? Simplemente haciéndole la pregunta, ¿cómo quiere usted a su descendencia? ¿Cómo la quiere? ¿Enojona, brincona, gritona, alejada de Dios? ¿Cómo la quiere? ¿Sin heredad? ¿Cómo la quiere? ¿Sin una economía? ¿Sin profesión? Yo creo que todos queremos lo contrario, ¿verdad? Queremos lo mejor para ellos. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Cuando nosotros enseñamos lo que dice la Escritura. ¿Sí?
Es cierto, hay gente que nos ofende. Es cierto, hay gente que nos roba. Mire, hace poquito, usted no está para saberlo ni yo para contarlo, pero hace un mes se metieron a nuestra casa y nos robaron. ¿Sí? Llevaron nada más lo más valioso, las computadoras que utilizamos, la laptop. ¿Sí? ¿Sabe cuál es la oración de mi esposa y la mía? Que Dios los alcance a esos y que puedan conocer la palabra. Porque si no, se están acarreando maldición en su vida y en su vida futura. ¿Sí? Esa es la oración de nosotros. Y nosotros sabiendo que el Señor puede suplir, y es más, ya suplió el Señor una computadora y ya volvimos a comprar otra. Pero qué diferente es cuando nosotros peleamos, gritamos, maldecimos y les deseamos hasta de que se muera. ¿Sí? Nosotros tenemos que actuar conforme a cómo actuaría el Señor Jesucristo. ¿Sí? La recompensa, dice en el Salmo 37:11, para los mansos, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Mateo 11:29, hablando el Señor Jesús, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por eso yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que más vale para un ser humano? La tranquilidad, la paz, el descanso. Sí, es lo que más queremos. Pero imagínense una vida llena de tribulaciones, pleitos, enojos, reclamos, demandas. Sí. Lo mejor es saber que tenemos un Dios que nos hace justicia, hermanos, y Él conoce todas las cosas. Sí. Entonces necesitamos aprender nosotros también del Señor Jesús. Sí. Siguiente bienaventuranza, la número 4. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué representa el hambre y la sed? Representa las dos necesidades básicas que tiene un ser humano. Si usted se pasa un día sin comer, ya le gruñe la tripa, hermanos, y necesita comer algo. Traigo bastante hambre porque no he comido en todo el día. Si usted no toma agua, es igual, es una necesidad básica que tiene el ser humano. Y el Señor Jesús utiliza estas dos palabras para expresarnos una necesidad que nosotros debemos de buscar, que debe haber algo que anhelemos, hermanos, porque si no lo estamos haciendo, no lo estamos cumpliendo, hermanos, pues estamos fallando dentro del Señor. El hambre y la sed son dos condiciones trágicas para un número creciente de personas en el mundo. Desde el punto de vista médico, sin embargo, el hambre y la sed son señales de vida y de salud. Si usted tiene hambre, está vivo. Si usted tiene sed, está vivo. Si no tiene hambre, ya se murió. Si tiene sed, pues ya, ¿para qué? ¿Sí? ¿Tiene usted hambre? ¿Cómo los meto ya en...? Yo veo dos cosas aquí, hermanos. Primeramente, la sed por la justicia personal, el ser y hacer las cosas que son rectas según la norma de Dios. También incluye la pasión por establecer y extender el reino de Dios entre los hombres. Ahora sí les vuelvo a preguntar, ¿tiene sed de hacer esto? ¿Tiene sed por extender el reino? ¿Tiene sed por hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor? Sí, qué bendición si es así. Segundo, el apetito, el hambre. Hambre por la justicia personal y por la extensión del reino de Dios conduce al crecimiento espiritual y a la felicidad. Job decía esto: tu palabra me es mejor que la comida. ¿Sí? Él prefería leer que comer. ¿Cuántos son como Job? Déjame comer y luego me pongo a leer. ¿Sí? Porque sentía un hambre por la palabra. Y cuando nosotros estamos en el camino del Señor, hermanos, debemos de tener hambre por conocer la palabra, hambre por hacer la justicia de Dios.
Mire, ¿sabe qué significa la palabra justicia? Justicia significa todo aquello que ha sido puesto por Dios para que se cumpla. Si alguien lo roban, va con el juez y le dice: Señor juez, hágame justicia, pésquese los ladrones, que me regresen lo que me robó. Sí, porque eso es lo bueno. Sí, justicia, hermanos, es hacer la voluntad del Señor. Sí. Entonces, en nosotros, el Señor Jesús no estaba hablando del hambre física, aunque Jesús conocía el hambre física. ¿Sí? ¿Se acuerda de aquellos 5,000 hombres? La Biblia habla de 5,000 que les dio de comer. ¿Sí? Habla también de 3,000 hombres y les dio de comer. ¿Sí? Él conocía el hambre y les dio. La palabra de Dios ahí en el versículo dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando hablamos de saciedad, hermanos, hablamos de una tranquilidad, una llenura plena de que estamos satisfechos. Mire, hablando de esos 5,000 que el Señor Jesús les dio de comer, hermanos, dice que sobraron 12 canastas de pan. Y yo he pensado esto: si sobraron, es que todos llenaron, ¿o no? Porque si no hubieran llenado, a ver dónde quedó más. ¿Sí? Fueron saciados. Cuando habla de esto, el Señor Jesús está hablando de la sed y el hambre espiritual. No sé cuántos de nosotros, hermanos, en nuestra vida haya una incertidumbre en nuestra vida. No sabemos a dónde vamos, no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir, qué vamos a hacer. ¿Sí? Hay una insatisfacción en nuestras vidas. ¿Sí? La palabra de Dios dice que seremos saciados. ¿Cómo le va a hacer el Señor para saciarnos? ¿Quién sabe? Si tomamos el ejemplo de los panes y los peces, hermanos, con poquito le dio a 5,000. ¿Qué podrá hacer espiritualmente para nosotros el Señor Jesucristo de tal manera que haya paz y tranquilidad en nuestro corazón? Que nos sintamos saciados, llenos, plenos, que disfrutemos de que no sé cuántos de ustedes, yo soy de esos, hermanos, que termino de comer y estoy sentado y empiezo yo a moverme. Dice mi esposa: sí, vete a sentar al sillón, me dice, porque me duermo 5 minutos, hermanos. Estoy saciado, estoy lleno, hay un descanso a nuestra alma. Pero si no estuviera lleno, estuviera ahí con mi esposa: ándale, ¿qué más tienes? Dame, a ver, no, eso no me gusta, no, quiero esto. Hay una incertidumbre en nosotros porque no hemos sido llenos. El Señor Jesús está hablando espiritualmente. ¿Cuántos tenemos sed por hacer la voluntad del Señor? ¿Cuántos tenemos hambre por conocer la palabra del Señor? ¿Cuántos tenemos el deseo, hermanos, de hacer la voluntad de Dios? Las enfermedades de hoy en día, hermanos, en los jóvenes, pues es la depre, dicen. ¿Y la otra cómo se llama? La ansiedad. No saben qué hacer. No. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? No sé, siento algo que. Hay una ansiedad aquí, insatisfacción, no están plenos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quieren hacer otras cosas que no están dentro de la voluntad del Señor. Y luego vienen los verdugos de Satanás. Las trampas de Satanás son esas. ¿Quién sabe si usted ha caído en eso? Primero te ofrece lo placentero, ¿sí? Y luego te exhibe, que todos sepan lo que hiciste. Y luego vienen las consecuencias. Y por último vienen los verdugos. Y los verdugos, hermanos, son eso lo que no te hace sentir en paz. Pero yo le di la solución en la primera bienaventuranza. ¿Cuál es la solución? Arrepiéntete. Pídele perdón a Dios genuino. Y hay un arrepentimiento pleno cuando vamos a Él. Yo no lo puedo perdonar. El pastor no le puede perdonar. El único que puede perdonar es el Señor Jesucristo. Hambre y sed de justicia. Y la promesa es que seremos saciados. ¿Sí?
necesitamos, hermanos, llegar a esa bendición. Le vamos a parar aquí, porque ya son las 12. ¿Ok? Las 10. ¿Ok? No, 10 a las 12. 10 a las 12. ¿Sí? Porque si me voy en la otra, hermanos, me puedo pasar. ¿O vemos la otra? De una vez. Número 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Sí? La misericordia, hermanos, puede ser confundida con compasión. Fíjese lo que le digo. ¿Sí? La misericordia puede ser confundida con compasión. Usted ve a alguien que está pidiendo, generalmente ahorita están utilizando a niños para que la gente sienta compasión en los cruceros. Traen los niños cargados, dicen que los rentan, a mí no me consta, pero dicen que los rentan, que los traen cargados para que el ser humano sienta compasión, saque la monedita y se los dé. Pero la misericordia va más allá de la compasión. La misericordia, hermanos, es sí sentir compasión, pero va junta con una acción. ¿Sí? Y el mayor ejemplo que nosotros tenemos, si me lo pones por favor ahí, Lucas 10, 25 al 37, que es mucho, o se los voy a parafrasear, habla del buen samaritano. ¿Sí? El buen samaritano dice que un hombre que fue asaltado, estaba en el camino sufriendo, pasa primero, creo que el sacerdote lo mira, sintió compasión, a lo mejor oró por él y le dijo, pues que Dios te ayude, y se fue. Pasa un levita y lo vio también en necesidad y también pues fue movido a tener compasión y no sé qué le haría, a lo mejor le entonó un canto, a lo mejor le hizo algo y se fue. ¿Sí? Pero llegó un hombre y lo vio herido y dice, tuvo compasión. ¿Sí? Lo cargó, lo llevó a un mesón, lo curó. Y le dijo al mesonero, no me acuerdo cuántas monedas le dio, le dijo, ten para que lo atiendas. Y si falta, yo te lo voy a dar. Ahora, si hacemos la pregunta, ¿cuál de los tres tuvo misericordia? El que hizo la acción. ¿Sí? Ahora, nosotros, hermanos, debemos de saber que no podemos resolverle a todo el mundo sus problemas. Pero sí podemos tener misericordia por alguien que está pasando por necesidad. Dice la Escritura, dice mayormente a los de tu casa. ¿Sí? Y podíamos entenderlo de dos maneras. ¿Quiénes son los de nuestra casa? Nuestra familia. ¿Sí? Pero hay quienes no se dejan ayudar. ¿Quiénes son los de tu casa? Los de la iglesia. ¿Sí? Los que están pasando una necesidad y que nosotros somos movidos a misericordia. ¿Sí? Y entonces ya no es solamente compasión, sino es una acción después de compasión y hacemos algo por ayudarlos. El Señor Jesús, hermanos, Él es muy compasivo. ¿Sí? Hay tres frases que a mí se me quedaron muy grabadas. Dice que Dios es Padre de misericordia, que sus misericordias se renuevan cada mañana. ¿Sí? Y la otra es, se me fue, ahorita viene. ¿Sí? Dice el Salmo 103, 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. ¿Sí? Sobre aquellos que tienen temor de Él. ¿Sí? La semana pasada les decía yo en cuanto a las oraciones, que hay oraciones, hermanos, que por pura misericordia del Señor nos llegan todos los días. Por pura misericordia y amor, la vida, la luz, el aire. ¿Sí? Porque aún pecadores o no pecadores, cristianos o no cristianos, llegan esas bendiciones. Pero hay misericordia del Señor, hay bendiciones del Señor que solamente son para sus hijos, para los que le obedecen,
para los que le buscan, ¿sí? Y en la Biblia nos los encontramos así: si haces esto, yo voy a hacer esto. Si haces esto, yo voy a hacer esto, ¿sí? Pero eso no le quita la misericordia de Dios. Él es misericordioso aún para todos aquellos, hermanos, que Él nos creó. Dice Tito 3:5, dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. ¿Por qué usted fue salvado? ¿Por qué usted fue sacado del mundo? ¿Por qué yo fui sacado del mundo? Por la pura misericordia del Señor. ¿Me lo merecía? No, no me lo merecía. Por amor y por misericordia, Él me rescató. Ahora, si algo nos pide a nosotros el Señor, es que seamos misericordiosos como Él es misericordioso, ¿sí? Tal vez no al grado del Señor, ¿sí? Pero debemos de tener misericordia. Y esta bienaventuranza dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si nosotros somos misericordiosos, hermanos, el Señor va a tener misericordia con nosotros. Y no solamente el Señor, a mí me ha ayudado gente, hermanos, que ni se lo pedí, ni nada, y Él llega y me ayuda. Y si yo le preguntara, Él me diría: pues por pura misericordia, ¿sí? Una ocasión, fíjese bien, yo iba en mi carro, traía un carro viejito en aquel entonces. A mí me gustaba mucho, pero estaba viejito. Era un Mustang 70. Y es algo de las cosas que se me quedan grabadas. Y entonces me estacioné aquí por la arboleda, en la arboleda aquí de las Puentes. Oiga, y era en la noche. Y en la mañana, que yo vivía en el centro de Monterrey. No me pregunte qué andaba haciendo aquí en las arboledas, ¿verdad? Ahí por ahí vivía mi esposa, mi novia en aquel entonces. Entonces, oiga, que ya me voy y que me subo. Eran las 10 de la noche. Y en aquel entonces no había tantos carros. Y ay, ¿qué hago? ¿Y qué hago? Entonces de repente vi que se estacionó un carro aquí hacia adelante y me dijo: ¿qué te pasó? Le dije: la batería se bajó. Déjame y te paso corriente. Ay, gracias. Y me pasó corriente, prendió y le dije: ¿cuánto te debo? Y él me dijo: mira, lo único que te voy a pedir es que si tú miras a alguien en necesidad, ayúdale. Fue lo que me cobró. Sí. Y aprendí, ¿sí? Esa es la misericordia de Dios. No le pregunté si era cristiano, bueno, ni yo era cristiano, ¿verdad? En aquel entonces. No le pregunté nada, ¿sí? Pero él estaba haciendo una acción de misericordia. Vio una necesidad y no pasó y dijo: ay, pobrecito, mira, se quedó sin batería, y le dio. Sino que se paró y me ayudó. Esa es la misericordia de Dios. Ahora, pero la bendición que nos dice el Señor Jesús es que si nosotros tenemos misericordia, nosotros también, alguien va a tener misericordia con nosotros. Amén. Ahora sí son las 12. Póngase de pie. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que estas bienaventuranzas las podamos entender, comprender, vivirlas, porque cada una de ellas tiene una recompensa mayor. Y las otras que quedan, hermanos, también están bien tremendas, ¿eh? Hay una diferencia entre estas primeras que vimos, porque estas primeras que vimos habla de un cambio interior que la gente debe de tener, ¿sí? Algo que nosotros tenemos que hacer para alcanzar una bendición de Dios. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a que estas bienaventuranzas se hagan vivas en nuestra vida, ¿sí? Que sean vivas, que no pasemos por alto lo que el Señor Jesús nos enseñó en aquel tiempo, pero que hoy todavía está repercutiendo en nuestras vidas. Que no sigamos más al mundo, que sigamos, fíjese bien, lo que el Señor nos enseña. Desde hace más de 2000 años, esto está escrito aquí en la palabra. Mucha gente las ha tomado y mucha gente ha sido bendecida. Hay otros que las han conocido, las han menospreciado y no han recibido la bendición. Aquí la pregunta es: ¿usted de cuál quiere ser? Y vamos a orar.
Pero antes de orar, yo quisiera saber si hay alguien aquí que no conozca al Señor Jesucristo, que nunca le ha entregado su vida. Alguien que diga: yo quiero hoy conocer a ese Dios. Si es así, venga aquí adelante, por favor. ¿Habrá alguien más, hermanos? ¿Alguien más que quiera rendir su vida al Señor Jesucristo? Que esté cansado ya de vivir en consecuencias que no son agradables. Alguien que quiera decir: yo quiero cambiar mi vida, quiero ser enseñado, quiero que la bendición de Dios llegue a mi vida. ¿No hay nadie más? Vamos a entonar este canto mientras hoy oro por ellos y luego oramos para ser despedidos, ¿sí? Yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco. Yo te busco. Yo te busco. Recibe mi adoración. Te anhelo, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser, más que a mi ser. Gracias, Señor. Gracias por su palabra. Señor Jesús, gracias por haber dejado estas bienaventuranzas, Señor, que principalmente, Señor, usted la dejó a su pueblo, a los que le siguen, a los que le buscan, a los que dejan, Señor, las cosas del mundo para seguirlo a usted. Yo le ruego, Señor, que usted bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor. Que usted traiga bendición a su vida, Padre, y que esta enseñanza pueda ser grabada en su corazón y puesta por obra. Ayúdele, Señor. Queremos ser bendecidos, Señor, por usted, Padre. Queremos recibir las bendiciones de usted, Padre, y que nuestra vida, Señor, cambie. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos, y disfruten la comida y que Dios les esté ayudando.